Los chicos que están conectados, ¿me escuchan bien? Todo lo que vamos a hablar hoy está en el libro de Fernando Magdalena y colaboradores, Estructuras y Procesos. Creo que es capítulo 15, lo de la clase, y ahí estamos subiendo un power que yo subí al grupo de WhatsApp. Es una guía de estudio para lo que es esta bolilla en general. La materia es sistema administrativo, ¿sí? Hablamos del proceso contable, pero desde el punto de vista del sistema administrativo. No vamos a entrar en detalle de conceptos por ahí que ustedes ya conocen, de la contabilidad, que seguramente si yo le pregunto a cualquiera, van a saber rápidamente cuál es el concepto de la contabilidad. ¿No es cierto? Sí, te podría decir. Sí, sí, sí. Bueno, es un sistema de información, ¿no es cierto? Sería lo que nos vamos a discutir, si es una técnica, si es... Exacto. Entonces acá, pues eso ya está, ya aprendieron todo lo... ¿No es cierto? Y en contabilidad intermedia también. Ya está, ya está. ¿No es cierto? Bueno. Pero todos sabemos y nos ponemos de acuerdo que es un sistema de información útil para la toma de decisión. ¿No es cierto? Ahí, cortito, por lo menos para tener una idea y refrescar eso. Pero acá vamos a analizar desde los sistemas administrativos. ¿Sí? Ah, con el correo de Aldo. Sí. ¿Y ahí qué hago? No, vamos a la... Y acá está. Este es el mío. ¿Este es el tuyo? Este es el mío. Sí, no, ¿este? Mira. Les muestra que, ¿sabe qué pasa? Ahí le va a llegar un mensaje al teléfono de Aldo, que estamos ingresando, y él tiene que dar lo que... Estructuras y procesos. Creo que es el capítulo 15, pero si no en el índice está el proceso contable y está tal cual la filmina esta que le pasé al grupo. Y ahí le puse algunas definiciones, que el sistema contable tiene por finalidad registrar operaciones que producen variaciones en el patrimonio de la organización, así como también reflejar sus efectos económicos y financieros. Diría que la contabilidad lo que se encarga de registrar son los actos que tienen que tener ciertas características en la organización. Tiene que tener la característica de ser actos, hechos económicos y susceptibles de ser medibles. Hay un montón de actos y hechos que van sucediendo en la organización y que por ahí no le interesan a la contabilidad, o bien no son registrables, que por ahí sí pueden ser importantes para otro sector de la organización, interno o externo, pero no para la contabilidad. Por ejemplo, en el caso que ocurra un accidente con un rodado de la organización, donde la organización sí paga un seguro por ese rodado, quizá la parte jurídica de la organización sí se va a interesar por lo que ocurra. Buena, adelante. Porque si está el seguro, está pagado, y en las condiciones que establece el contrato de seguro cubre ese riesgo, está cubierto, entonces en la contabilidad no va a haber nada que registrar, no ocurre ningún perjuicio para la sociedad. ¿Sí? Sí le va a interesar a la parte jurídica de reclamar que se cumpla con todo lo que establece esa póliza, pero la contabilidad no. Entonces, la característica de esos hechos tiene que ser económico y tiene que ser medible, porque nosotros medimos en moneda, ¿sí? Todos los actos y hechos que ocurren en la organización. Y desde el primer momento donde nace, como concepto de sociedad, cuando dos o más personas se unen para llevar adelante algún negocio, eso es, la ley de sociedad establece así, que para que haya sociedad tiene que haber dos o más personas, si bien la sociedad anónima simplificada que se puso hace poco en funcionamiento, también establece la posibilidad de que solo una persona constituya esa sociedad. Lo que le obliga así a que esa persona que constituye esa sociedad anónima simplificada, que puede ser unipersonal, tenga un
administrador suplente, pero no la calidad de socio. ¿Sí? Desde ese momento donde nace esa sociedad, ya existe un primer movimiento y un primer asiento, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es ese asiento? El de la constitución de la sociedad, ¿no es cierto? No te dejé responder. La idea era interactuar y me apuré yo. Pero sí, así es, ¿no es cierto? Del compromiso y posteriormente de la concreción de ese compromiso, ¿sí? De los bienes muebles o inmuebles al momento de constituir la sociedad, si es efectivo, y eso establece el contrato social y la ley de sociedades, que mínimamente el capital debe integrarse el 25% al momento de constitución, y en ese momento ya nace la necesidad de la registración contable. ¿Sí? ¿Estamos? Después el contrato establecerá los medios para completar ese aporte o aportes posteriores que se realicen de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Por ejemplo, una nueva inversión, una nueva unidad de negocio. ¿Sí? Todo esto lleva a la registración contable. ¿No se puede? Bueno, lo de los chicos, siempre está pagado. Claro, con el correo de Aldo. Bueno, esperamos que venga él. Mientras tanto, seguimos charlando, no hay problema. Porque igual tenemos que, después hay una partecita para el proyecto. Entonces, bueno. Sí, sí. No, yo volví a cerrar el mío. Sí. Buenas, profe, le consulto, ¿esta parte va en la parte contable o es para teoría? Es teoría, proceso contable. Ok. Creo que la bolilla 7, 8, no sé, ¿tiene alguien el programa a mano? La 8. Exacto. Unidad 8, proceso contable y los sistemas administrativos. Características generales, control interno, estructura del sistema, subsistema proveedores, cliente, movimiento de fondo, stock, diario mayor, estados contables, la contabilidad financiera y gerencial, característica, control gerencial, los principios de la contabilidad financiera, la contabilidad gerencial, modelo, nivel de control y elementos. Eso es. Bueno, entonces, dicho esto, el sistema contable debería permitir, sobre todo el ajuste por inflación, sobre todo en estos periodos, si bien ahora, en comparación con años anteriores, la inflación viene cayendo, no significa que disminuya, sino que crece en menor cuantía que antes. El sistema contable tiene que permitir ese ajuste por inflación, porque así refleja de mejor manera la realidad y así también lo establece la resolución técnica, al menos hasta que durante 3 periodos anuales la inflación no supere el 100%. ¿Sí? Después en estados contables, lo que decía la carrera de contador, van a ver el procedimiento que se realiza para hacer este ajuste por inflación. El procedimiento que establecen las resoluciones técnicas y que después esos estados contables son aprobados por el Consejo de Ciencia Económica. ¿Sí? ¿Para qué se hace eso? Y para que los estados contables sean comparables en moneda homogénea. Medirlo todos en peras con peras, manzanas con manzanas. ¿Sí? Porque si no tenemos monedas de inicio que nada tiene que ver con lo que refleja el cierre del ejercicio. Entonces,
De esta manera lo que hacemos es igualar la unidad monetaria de todos los bienes que tenemos que reexpresar. Y la RT establece claramente cuál es ese procedimiento, que eso es materia de estado contable. No de sistema, pero sí. Nuestro sistema contable tiene que permitir eso, ¿sí? Esta es la tercera filmina. Sí, pero esta es la 3 ahora. Ahí, ajuste por inflación. También nuestro sistema contable nos debe permitir informes de distintos tipos, mensuales y trimestrales. No solamente, por ejemplo, para comparar las ventas, cómo se han ido comportando durante un periodo determinado, mensual, trimestral, anual, semestral, sino también, por ejemplo, si tenemos alguna sucursal, para ver cómo evoluciona respecto a una casa central, informes mensuales de costos, de gastos, de ingresos, ¿sí? De rentabilidades. Ahí está, ahí está. Nuestro sistema contable nos tiene que permitir efectuar conciliaciones bancarias, por ejemplo, que son normas de control interno cuando veamos el sistema financiero. Conciliaciones de cualquier cuenta, ¿no? Digo, bancaria. Por ahí es lo que más uno recurre a controlar periódicamente por el movimiento que tenemos de entrada y salida y flujos de fondo. Pero en realidad nos permite conciliar todo tipo de cuentas, deudores, proveedores, realizar controles que está asociado a las conciliaciones para prevenir errores o omisiones, controles tanto de la documentación que ingresamos al sistema contable, como controles de las cuentas. Un plan de cuenta que se ajuste al tipo de organización. No es lo mismo una empresa que se dedica a la prestación de un servicio, como a la producción y como a la venta de bienes, ¿sí? Nuestro plan de cuenta tiene que estar adecuado al tipo de actividad y de organización. Cuando hablamos de cuando inicia la sociedad, no es lo mismo un plan de cuenta para una sociedad de responsabilidad limitada, que va a tener ciertas cuentas de los socios, que una sociedad anónima simplificada o anónima en general, ¿no es cierto? Vamos a tener la cuenta accionista y la otra vamos a tener cada uno de los socios. Entonces, ese plan de cuenta tiene que adecuarse a esa necesidad. Y el sistema tiene que adecuarse a las normas legales. Consulto, Sí. hola, profe, consulto. Sí. En el caso de las instituciones, por ejemplo, como Defensoría del Pueblo o algo así, ellos arman su propio plan de cuenta o algo así, puede ser. Bueno, en ese caso estamos hablando de una institución pública que claramente tiene una contabilidad pública, ¿sí? Que tiene otros tipos de cuentas, que no están ajustados justamente a lo que vamos a hablar en el punto 6, que son las normas legales y profesionales. En ese caso, de algún organismo público, por ejemplo, todo lo que es la administración pública provincial, la contaduría de la provincia se encarga de realizar la cuenta del ejercicio y utiliza cuentas que están determinadas en la contabilidad pública. Hay una materia exclusiva para contadores del 5º año que es contabilidad pública, ¿sí? Y ahí se ve cómo se realizan todas las registraciones de los organismos públicos, que tienen otro tipo de contabilidad que están regidas por justamente la ley de contabilidad de la provincia y resoluciones que dicta el organismo de control externo, que es el Tribunal de Cuentas. Ok, dale, gracias. Bueno, ese ya es otro tema. Claro, una cuestión son los organismos públicos y otro, instituciones privadas, como dice el compañero, de algún tipo de asociación. Claramente también el plan de cuenta tiene que ajustarse a ese tipo de organización. ¿Estamos? Hola. Sí, profe, sí. Perdón, Bueno. perdón, sí. Y bueno, y referido a las normas legales, que también se asocia con las preguntas, nuestro sistema contable tiene que adecuarse a
lo que establece el Código de Comercio respecto al orden cronológico, a los asientos, cómo deben efectuarse, no deben haber tachaduras, enmiendas, cómo deben llevarse los libros, tienen que estar rubricados. Y las normas profesionales estrictamente a las resoluciones técnicas, que ustedes ya vieron en las contabilidades anteriores, respecto a la medición, la evaluación, ¿sí? Y cuando vean estados contables respecto a la exposición. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna consulta? El tema de ajuste por inflación, venimos de periodo con alta tasa de inflación. Hubieron periodos antes del 2001 donde no se aplicaba el ajuste por inflación porque no ameritaba, porque no existía una inflación como que llega a desvirtuar la información contable. Entonces, no me acuerdo exactamente, la verdad que no me acuerdo. Sí que hay un porcentaje que, bueno, se ajusta para acá, no se ajusta acá. 3 ejercicios, cuando superan el 100%, se ajusta. Sería que, a ver, con la tónica que venimos, no sé cuánto fue la del año, andamos en 30 y pico. Más o menos, ¿no es cierto? Pero es acumulativo. Sería 33, 33, 33, estaríamos por encima de 100 igual. Pero si se da esa situación donde no superamos durante 3 ejercicios el 100, se dejaría aplicar en principio el ajuste por inflación. Que así sea. Que así sea. Hay inflación, pero los periodos, el cuarto día el 100%, igual tenemos una... Claro, el tema es la comparación. Porque la información tiene que ser comparativa. Siempre se ponen 2 columnas, comparativo a la ejercicio anterior. Entonces, ¿está bien lo que vos decís? Si en el ejercicio anterior hubo 20 y pico, igual la información por ahí no es tan comparativa o no estamos... Pero bueno, lo que pasa es que hay que ponerle un fin, un inicio, un fin a la cosa y se estableció de esa manera. No, esto se cambia, son normas. Las normas contables, ustedes habrán visto, se cambian. O sea, se ponen de acuerdo a la doctrina y dice, bueno, en vez de ser el 100, bajemos al 20, al 30, durante 3 años y se deja de aplicar. Pero el tema tiene que ver con, porque lo importante es que la información sea útil. Donde deja de ser útil, pero eso no quita de que vos en tu contabilidad interna sí lo hagas. Si de repente vos decís, y la verdad que para mí no es útil la información de esta manera. Bueno, hacelo internamente. Como vamos. Claro, estos son para adecuarse a las normas profesionales, ¿sí? Para llevar el balance, los estados contables del Consejo de Ciencia Económica, está por Bolívar, certifiquen y que en las notas se aclare esa situación y que se respetó las normas. Ok, salió aprobado el balance. Esto. Después podés tener tu contabilidad. ¿Ustedes ya dieron contabilidad de costos? Bueno, no importa. Contabilidad de gestión, contabilidad de costo y las demás contabilidades que son contabilidades internas, cada uno lo puede llevar de acuerdo a sus necesidades. Y ahí aplica el criterio que mejor le parezca, pero para que le sirva esa información. ¿Sí? ¿Estamos? Esto es para mantener uniforme un criterio de todas las empresas y todas las sociedades y todos los organismos que tenemos dentro de nuestro territorio. Entonces decimos, bueno, pongámonos de acuerdo y los bienes de cambio hagamos de esta manera, los bienes de uso de esta manera, esto hagamos así, ajustemos por inflación de esta manera y expongamos todos los rubros de esta manera. Entonces tenemos un criterio uniforme entre todos. ¿Sí? Entonces, para eso sirve esto. Después está la contabilidad que vamos a ver más adelante, la contabilidad interna que sigue de acuerdo a cada organismo, uno establece cuáles son nuestras necesidades. Quizá un aserradero tenga necesidades de estudiar más el costo detallado de cada uno de los productos y subproductos que realiza, y de repente una empresa que se dedica a la venta de bienes ponga énfasis en algún otro punto de la organización, en la logística quizá, no sé. ¿Está?
Entonces, ahí ponemos nuestras reglas porque total es interno y ese balance lo utilizamos, esos estados contables, esa información, la utilizamos nosotros para nuestra toma de decisión. Y eso tiene que ver con el punto 6, el cumplimiento de que nuestro sistema contable le dé a las normas legales, ¿sí? Respecto a la información, como tiene que la preservación de los comprobantes y demás, y las normas profesionales respecto a las resoluciones técnicas. Ya vieron algo de control interno como concepto general. Como estamos hablando del sistema contable, acá, y como fuente de información para la toma de decisiones, el control interno va a servir para que la información que se emita sea confiable. Para eso vamos a aplicar las normas de control interno. Si bien como concepto general de salvaguardar los activos de la empresa, acá como fuente de información y que va a servir para tomar las decisiones, si la información no es confiable, no es útil, mal vamos a poder tomar decisiones. Entonces, lo que buscamos es la reducción al máximo de esos posibles errores y o fraudes. Para eso, se establece una serie de normas de control interno que tiene que tener nuestro sistema contable. La partida doble, ¿sí? Donde cada cuenta tiene su contrapartida y tiene que darse esa igualdad contable para que cierre el asiento. Y la verdad que el sistema, hoy tenemos ya todo sistema contable, no se hace manual esto, el sistema ya te tira un error si no se da la igualdad contable. Pero bueno, como norma de control existe esto, es decir que si ingresamos una cuenta de venta y supongamos que sea sin intereses, sin ningún tipo de componente de nada, hacemos caja de venta y tiene que ser por el mismo valor, sin diferencia de decimales, porque cuando tiremos los mayores y los saldos para armar el estado contable no nos va a hacer. ¿Sí? Password y perfil, es decir, que cada persona que trabaje dentro de la organización tenga un usuario, una clave para acceder y que no todos tengan acceso a toda la información, sino de acuerdo a lo que va a realizar dentro de la organización. La persona que esté dedicada al ingreso de los comprobantes va a tener acceso al sector de los comprobantes para el ingreso nada más y no va a tener acceso a la cuenta, al ingreso del home banking de la organización, sino que nada más que al ingreso de los comprobantes. A ver si no hay ninguna consulta. La cámara se pausó. Ah, sí, sí. Ahí ya no se quedó. Ya se ve que está colgada la imagen. Sí, sí. No, quería ver nomás si hay una pregunta. Está congelada la pantalla. No, y hay una que dice, buenas tardes, profe, el ejercicio contable segundo parcial sería la planilla de caja. No es un ejercicio contable, es una planilla de caja. Sí, así es. Y lo de que se trabó la pantalla, no sé, ahí ya no. Se congeló. Igual, esa imagen no es lo importante. Lo importante es que hablemos, interactuemos y nos salgamos con algo de idea de lo que sea hoy. Arriba. No, el power no. La imagen. Donde estamos los tres. Sí, sí. Se colgó, pero la pantalla. Lo importante es que la exposición y que escuchen. Claro, sí. Lo que se congeló es nuestra imagen de los tres ayer. Bueno, la conciliación de cuentas, una buena norma de control es ir conciliando periódicamente las cuentas, sobre todo caja y bancos, que representa ese movimiento de flujo de fondos, que medianamente lo vimos en el ejercicio de equilibrio económico y financiero, que si llevamos un buen control, conciliación de la cuenta caja, al final del ejercicio no debería pasar eso. No debería ser la auditoría la que encuentre ese error, sino nosotros ya detectar en forma continua con el proceso contable. Un plan de cuenta y manual de cuenta que tiene que ver con lo que dijimos, que tiene que adecuarse a
a la organización y un manual de cuenta claro, de modo de poder imputar claramente la operación a una determinada cuenta. Que no haya ambigüedades, que no haya dudas de la persona que realiza la registración a qué cuenta va determinada operación. Que sea claro y preciso. ¿Sí? La descripción de cada una de las operaciones, entonces sabemos que si es una determinada operación tiene que ir a esa cuenta. Y no decir, bueno, ponemos esta o ponemos aquella, porque después puede traer aparejado algún tipo de problema en la toma de decisiones, porque si en vez de imputar una venta, decimos, todas las cuentas mandamos a caja, no importa si es banco, caja, o gastos varios. Ese es un buen ejemplo. A gastos varios, y no discriminamos si es gasto de teléfono, luz, agua, compras de insumo, tóner, papeles. Cuando queramos analizar dónde se nos está yendo la plata, qué está pasando con esos gastos y por dónde se nos está yendo, tenemos un globo ahí que no sabemos de qué es y no vamos a poder determinar, y quizás tuvimos una mala imputación a un gasto de oficina que si estaba bien determinado lo vemos como global y vamos y estudiamos esa cuenta tirando un mayor y vemos dónde está el problema. ¿Sí? ¿Por qué se nos está yendo ahí? Pero si lo metemos todo en gastos generales y hay una pelota enorme que vamos a tener que analizar un año entero a ver qué estuvo pasando. ¿Está? Entonces, esa es la importancia de establecer claramente ese manual de cuentas. Un registro de fechas que tiene que ver con el orden cronológico, que también después nos va a servir para la liquidación de los impuestos. ¿Sí? Nosotros, cuando veamos más adelante de la importancia del sistema y su utilidad, vamos a ver la importancia también del registro de fechas. Si ponemos una venta que ocurrió en un periodo distinto al cual estamos liquidando el impuesto, ahí vamos a tener un problema. ¿Sí? Si lo imputamos a ingresos brutos, por ejemplo, una venta que fue de mayo y estamos liquidando junio, y vamos a estar pagando doble, ¿sí? Por ese periodo. Y después, obviamente, puede repercutir si es doble y lo volvemos a imputar en mayo y junio, en impuesto a las ganancias también vamos a tener un problema, y IVA seguramente. Y la recomendación es siempre tener una copia de seguridad de nuestro sistema contable, por cualquier problema que pueda surgir. Algunas cosas parecen obvias, como la copia de seguridad, que a veces el mismo sistema ya establece, pero bueno, como tenemos que dar esta parte teórica, está dentro de lo que establece. Respecto a los controles de entradas, las que vimos recién son controles generales, control interno de normas generales. Y estos son normas de control interno respecto a las entradas, porque estamos siempre en sistema donde tenemos entrada, un proceso y una salida, y una retroalimentación. Controles de entradas, que toda la documentación autorizada se haga por un responsable correspondiente al sector. ¿Sí? Siempre hablando de organizaciones de un determinado tamaño. Por ahí se da mucho en la administración pública, donde se arma un expediente que va recorriendo diferentes sectores y que esta documentación esté autorizada por la persona, por ejemplo, en el caso de una factura de compra, por el encargado de patrimonio. Pero una empresa, por ahí si es chiquita, por ahí no se da tanto esa situación, pero sí una empresa que ya tenga cierto tamaño, hay un encargado que debe autorizar esa compra y que esté firmada y autorizada para que después contabilidad pueda registrar eso. Documentación prenumerada, control de la fecha de imputación, que tiene que ver con el control que hablábamos dentro del periodo, y verificar que la operación sea registrada solamente una vez, ¿sí? Para que no haya una duplicación de la operación. Controles del proceso, la igualdad entre el debe y el haber, el asiento, está muy relacionado, todo lo que estamos hablando está todo muy relacionado. Y la información sea completa y exacta, es decir, si una operación tiene componente financiero, y bueno, segreguemos ese componente financiero, ¿sí? Si una venta con intereses, segreguemos eso para determinar claramente cuál fue el ingreso financiero y cuál fue el de la operación. Y que la información, bueno, sea completa y exacta, que tenga contemple toda esta situación. Y en los controles de salida, chequear los totales procesados con los totales de control y acceso restringido a determinada información que tiene que ver con el password.
Decía, norma de control de password tiene que ver con esto. Y chequear los totales procesados para determinar sobre todo algún desvío, alguna fluctuación que hubo. Si esta información después lo vamos a utilizar para IVA, por ejemplo, y vemos que la organización tiene cierto movimiento y cierto monto de venta que se repite en el tiempo. No hay monto significativo porque tenemos una empresa que no es algo que se venda como en determinada época del año, como quizás algo turístico, donde decimos, bueno, en verano sí tenemos un repunte alto y después durante el año se ameseta, sino que tenemos una organización que dedica quizás, por ejemplo, a la venta de productos de limpieza, donde todo el año medianamente se da. Y de repente notamos que cuando estamos liquidando el impuesto, que nuestro IVA se dispara, ¿sí? Entonces, paramos un poquito, hacemos un control, tiramos un mayor de venta para ver qué pasó. Y de repente encontramos que estaban duplicadas 2 o 3 ventas. Entonces, antes de presentar la declaración jurada, miramos esa situación. O de repente vemos que realmente fue una situación particular que se incrementó exponencialmente la venta y bueno, pero ese control lo hacemos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende? El ejemplo que di es por ahí tener un password para la gente que la persona encargada de ingresar los comprobantes, ¿sí? Que no necesariamente tiene que tener ingreso a otra parte del sistema, sino solamente a eso, ¿sí? No a la cuenta, al home banking de la cuenta, sino que únicamente para eso. Y también identificado por persona, porque si tenemos varios que encargan y alguien cargan mal, saber identificar quién es el que está ingresando ese error para llamar la atención y corregir esa situación. Estructura del sistema contable. En la estructura del sistema contable se ve el diseño de esta manera. Tenemos deudores, proveedores, movimiento de fondo, stock, el asiento, que nos da lugar a los diarios, a los mayores, a los estados contables, como información, como producto final del proceso. Buenas, adelante. En cuanto a los deudores, ¿qué nos va a interesar? Es lo que vamos a hacer, vamos a registrar todas las operaciones. ¿Qué tipo de operaciones registramos? Referido a deudores. ¿Qué va a generar esto? ¿De dónde surge deudores? De las ventas, ¿no es cierto? Y en nuestro sistema contable vamos a tener la posibilidad. Y sí, es de acá hasta... Bueno. ¿Acá? Claro, por eso, de acá hasta allá. Mi letra no es el fuerte. Bueno, hasta ahí. Esto se puede poner toda la información que necesitemos. Nuestro sistema contable nos va a arrojar un informe, o debería arrojarnos un informe de este tipo. Transcurrido un periodo cualquiera, mensual, bimestral, semestral, anual, de acuerdo a la utilidad que nosotros le vamos a dar,
Lo que buscamos es tener algo así, un Excel de este tipo. ¿Qué vamos a tener aquí? La fecha en que se produjo la venta. Hoy es deudor, sería el nombre, ¿no es cierto? Pirulo. El valor, el IVA, en este caso si somos agente de percepción, por ejemplo, ¿sí? Ahí en ingresos brutos tenemos retenciones y percepciones. Es medio, a veces, para entender así medio conceptualmente, pero las retenciones, el agente de retención, cuando somos agente de retención, lo que hacemos, como dice la palabra, retenemos. ¿Sí? Me vendés mercadería a mí. Yo soy agente de retención de ingresos brutos. Me vendés por 100 pesos y yo te tengo que retener la alícuota, supongamos, 3 pesos de esos 100. Yo no te pago los 100, te pago 97 y te entrego un certificado de retención por los 3 pesos. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Me siguen? Esos 3 pesos es un crédito que vos tenés respecto a ATM. Cuando presentes la declaración jurada de ingresos brutos, esos 3 pesos te lo tomás. Como ya un pago a cuenta, si querés, para tratar de graficar la situación. ¿Se entiende? Ahora, si es percepción, yo le agrego, vos me agregás a tu venta los 100 pesos, los 3. ¿Sí? Y yo me los tomo. No es complicado, ¿no? O los 103. Los 100, no, yo me tomo los 3. La venta es por 103. Retención disminuye el valor y la percepción se la agrega. Pero los dos son conceptos como un ingreso a cuenta es un crédito en la declaración jurada de renta. No se preocupen, no es materia de esto, pero como justo le tiro esta información, porque va a estar en nuestro análisis contable, le voy a ir clarificando, pero lo van a ver en la materia es impuestos 2, o al menos era tributación 2, que dan IVA, ingreso bruto, y van a ver claramente esta situación y le van a aclarar. Pero más o menos para que vayan familiarizándose con los conceptos. ¿Estamos? Porque acá lo que vamos a ver es cómo utilizamos esa información. ¿Sí? Entonces tenemos el 3 y el total lo vamos a tener por 124. Además, yo incluyo una información que digo, bueno, a mí me interesa saber cómo me pagó ese cliente. Y este me pagó con un cheque que vence el 30 del 6. Acá otro cliente, el mismo día, no importa los valores, me pagó en efectivo. ¿Qué les parece a ustedes o qué utilidad le damos a esta información? Esto es un sinfín de operaciones que van ocurriendo durante el mes de junio. Por ahí hubiésemos puesto mayo y alcanzábamos todo el mes, pero bueno. Vamos a mayo. Hagamos de cuenta que es mayo. ¿Sí? Llegamos al final, 31 de mayo. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué les parece? ¿Qué utilidad le darían ustedes a esto? ¿Correcto? Que ya se cobró y que se puede cobrar. ¿Y en el asiento contable? Los intereses que se cobran. Tendrá componentes y demás, que es ya parte de la técnica contable, de segregamos esas cuestiones, pero vamos a ver quiénes pagaron y quiénes no. ¿Qué plata tenemos y quiénes nos deben? Y si acá no nos entregó nada y fue una cuenta corriente, vamos a ver quiénes son los deudores, para llegar al final del periodo, tirar un listado y saber a quién tenemos que cobrar. Y tener esto claramente, porque después vamos a ver
en la clase que viene el sistema financiero y cómo juega esto. ¿Sí? Porque nosotros, como empresa, también vamos liberando cheques. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que buscar es que calce los ingresos y los egresos y cómo hacemos eso. Viendo con esta información cuándo van entrando los cheques que nosotros emitimos y cuándo va entrando la plata de los que no hayan entregado. ¿Sí? Buscar ese calce, que no haya justamente el descalce financiero. Bien. Eso por un lado. Se van dando cuenta cómo con la información contable son todas cosas que utilizamos para tomar decisiones. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Esto podemos agregarle, no sé, de acuerdo a lo que se le ocurra a ustedes. Yo le hice algo simple. Por ejemplo, claro, si tenemos... pero por supuesto. Y si tenemos varias actividades, la empresa, la sociedad no se dedica solamente a una actividad. Por ejemplo, cuando constituimos una sociedad de responsabilidad limitada, el objeto tiene que ver con la actividad que vamos a realizar, ¿no es cierto? Si el objeto de la sociedad es una empresa constructora, claramente lo que vamos a hacer son obras, y ahí va a depender si van a ser privadas o públicas, pero van a ser obras en definitiva, ¿no es cierto? La sociedad anónima simplificada, que yo le decía que se puso en uso hace un poco tiempo, en cambio, tiene un objeto muy amplio, donde permite realizar un sinfín de operaciones. Y tiene una particularidad donde ese objeto no tiene que estar relacionado exclusivamente con el capital integrado que sí una sociedad de responsabilidad limitada tiene que tener. Siempre el que autoriza, la autoridad competente en el registro público de comercio, quien autoriza la constitución de la sociedad, en el caso de una sociedad de responsabilidad limitada, analiza que el objeto de la sociedad tenga relación con el capital. Por ejemplo, volviendo al caso de la empresa constructora, no vamos a armar una empresa constructora con un capital de 100.000 pesos. El juez o la autoridad competente dice, y con 100.000 pesos estamos complicados, ¿cómo hacemos para comprar, no sé, una retroexcavadora? Con 100.000 no compramos y tampoco tenemos el aval o la garantía con ese capital de sacar un crédito para comprar una, no sé lo que valdrá, pero en dólares seguro, ¿no es cierto? Bueno, eso con la sociedad anónima simplificada ya no pasa. Ya va a ser una cuestión del banco si quiere el crédito o no. O buscamos algún tipo de avalista. Pero lo que dice la norma es que con el mínimo de 2 salarios mínimo vital y móvil ya se puede constituir como capital de una sociedad anónima simplificada y que si seguimos la formalidad que establece el registro público, enumera un montón de actividades que puede realizar. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué más? ¿Qué otra utilidad le damos a esto? ¿Sí? Bueno, claro, en realidad es un informe contable, por ahora. Nosotros le vamos a dar la utilidad. Por eso digo que acá, esto yo le agregué ahora. Acá le podemos agregar, como dice el compañero, y hablamos de este ejemplo del sinfín de actividades. Si la empresa tiene por objeto la explotación de un hotel, la explotación de una empresa constructora, todo en la misma sociedad, ¿eh? Es una sociedad que tiene mucha actividad. ¿Y el hotel tiene un bar? Bueno, 3 actividades. Agreguémosle una más, un cuadro más. El objeto. Y acá vamos describiendo cada una de las ventas a qué actividad se refiere. Claro, porque después, si queremos analizar, decimos, bueno, la empresa nos está arrojando resultado positivo. Buenísimo. Pero no teníamos esto. Metíamos, englobábamos todo ahí adentro. ¿Sí? Y los asientos contables le poníamos todo en el mismo. Hablando de una contabilidad precaria. Pero le agregamos esto y empezamos a identificar cada una de las actividades. Y de repente decimos, bueno, vamos a tirar un estado de resultado o vamos a analizar cada una de las actividades, cómo se viene comportando en el tiempo. Y vemos que en realidad la constructora nos está dejando mucha plata, el hotel mucha plata, y ¿cuál era la otra?
y al bar no va nadie, y tenemos 3 empleados, ¿viste? Todo astemio, nadie toma nada en el bar, y se va para abajo. ¡Epa! Empezó a servir la información. Eso es lo que tenemos que buscar. Que nos sea útil. Porque si no, si hacemos únicamente para dar cumplimiento, que está bien, que tenemos que hacer, a las normas profesionales, bien, nos van a aprobar el balance, pero nosotros tenemos que buscar la utilidad para la toma de decisiones. ¿Sí? Porque así presentamos, quizás cumplimos con las resoluciones técnicas, expresamos por inflación, el repan nos salió perfecto, estaba flujo. De objetos a la hora de relacionar ingresos brutos. Por supuesto. Porque cada uno va a tener una alícuota y va a tener un tipo de bonificación. ¿Vamos? ¿Vamos yendo? Bien. Ahí me va gustando porque vamos participando. También decía, bueno, si la constructora, por ejemplo, me da tanto, yo digo, bueno, saco cierto porcentaje para invertir en el hotel. Y ahí aumentar un poco más el servicio. Por supuesto. Y que no se en el hotel. Por supuesto. También, y siempre en la toma de decisiones, decir, bueno, el bar me genera pérdida, está bien, pero necesito tener un bar en el hotel. ¿Sí? Porque de repente, no todos van al bar, pero necesito como imagen del hotel que tenga el bar porque hace a la imagen del hotel. Quizá alguno venga, bueno, sí, mirá qué feo este, capaz nunca va a tomar nada, pero no tiene nada, me voy. Entonces, bueno, son decisiones, porque por ahí una actividad solventa la otra y quizás en el tiempo termina esta generando esos ingresos que necesitamos. Pero bueno, lo que sea, lo que se le ocurra, pero lo importante es cómo analizamos la información contable y que sea útil, que eso tiene que ser, es la utilidad. Por eso, en todo este cuadrito dijimos, bueno, encontramos una, dijimos, bueno, para el análisis financiero, pues, cuando veamos los cobros. Ahora ya encontramos otra, ¿sí? De las actividades, ¿qué otra? Un ratito más. Vamos rápido. Bueno, para la liquidación de impuestos, porque necesitamos este valor neto en lo mensual. ¿Qué es mensual? Ingreso bruto, IVA, tasa municipal. Después ustedes van a ver en las materias correspondientes cómo se liquida cada uno. Acá, lo importante es cómo utilizamos esta información. ¿Sí? Porque utilizamos el valor neto. Vamos a tener los ingresos, ¿sí? ¿Y qué más? Esto si analizamos mensualmente. Ahora, si vamos a liquidar IVA, que es un impuesto anual, el periodo que lo vamos a tomar va a ser anual. ¿Sí? ¿Estamos? Listo. Bueno. Así como esto es ventas, del otro lado tenemos proveedores. Lo mismo. Acá borramos deudor. ¿Sí? ¿Y qué ponemos? Proveedor. Y bueno, vuelvo a hacer pirulo. Sí. Lo mismo. ¿Sí? Vamos a tener por el otro lado el IVA débito y ahora vamos a tener el IVA crédito. ¿Sí? Vamos a ver a este proveedor cómo le pagamos con un cheque y después vamos a ver cómo hacemos calzar toda la situación financiera, qué pagamos en efectivo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Movimiento de fondo hace referencia estrictamente al estudio de cómo analizamos, cómo conciliamos la cuenta bancaria, qué plata entra, qué plata sale, la cuenta caja, ¿sí? Y el núcleo de esto va a ser la tesorería, ese análisis. Y acá entran también normas de control interno referido al sistema financiero, por ejemplo, que todos los depósitos que se realicen, todos los ingresos de caja que se realicen, sean depositados en la cuenta bancaria. Por cuestiones, sí. Se podría incluir el estado de flujo efectivo. Por ejemplo, todo. El análisis de eso. A ver, es lo que se utiliza estas cuentas para realizar ese estado de flujo. Y cuando hablamos de stock, hablamos de movimientos de físicos, ¿no es cierto? Que hay que diferenciar lo que es movimiento físico a través de la ficha de stock y valuación de inventario. Y ahí entraría lo que salió el otro día, PET, web, ¿sí? Primero entrado, primero salido, último entrado, precio promedio ponderado. ¿Estamos?
confección seriamente, claramente, todos los días, ya que los asientos tienen que trabajar. Resuelto, resuelto. Resuelto. Después hacer los dos, tiene las dos metodologías que Directo, indirecto. son perfectos, ahí tiene todo. Ahí está todo. Y no tenemos que llegar al... Pero la hace, salvo en un principio, por ahí la pelota de compadre, todo el mundo hace. Lo va a colar. Dígame una fecha que no hace. Hay que hacerla bien nomás. Usted tiene un sector en la empresa que tiene un cartel que dice TAP. La persona que trabaja ahí o el grupo, después el financiero, y eso tiene que hacer una planilla de trabajo. Todos los barcos. Hacer la con los asientos. El mercado tiene mucha café. El mercado tiene un cierre. Todos tienen un cierre. Dan un pique así, pero Pero yo te hablo del cierre de la caja de peso de cierre. Era diario, No. ¿qué tiempito? unos días. Explíqueme porque yo no entiendo. Son herramientas. Puede ser que alguien no la utilice. Es una buena herramienta. ¿Sabes por qué? Facilita. Todo el día para controlar, porque debe ser un montón. Ya vamos a ver por qué. Y después tiene que empezar a conciliar porque no encuentro a los días la diferencia. Bueno, si lo haces todos los días, no Es más fácil hacer eso todos los días que al final del ejercicio encontrar el error, el problema que encontramos en el ejercicio de económico. Claro, bueno, sí, un periodo determinado. No quita que no la hagan, que evidentemente ella está trabajando ahí y no la hacen, por eso plantea. Ella no es muy, o trabajó, o estuvo, o alguien cercano, no hay mucha... Entre ella era California. Ah. Bueno, pero sí, seguro. entonces Y cierra por diferencia. cuando le pasan todas las cosas, que le va pasando, el libro, el liquidar los impuestos, el liquidar los sueldos, etc. Cuando le pasan para hacer balance integral, sabe lo que hace y Sí. por eso se lo damos. Y el ejercicio contable hace pasar todo por caja y hace un asiento mensual. Pum. Y consigue el movimiento bancario. Ese sí. Todo lo que él le dio en varios asientos, hacen uno solo por mes. Suman todos los cheques, lo ingresan a caja, todo sale de caja, pone la diferencia y le cierra. Así se hace. 10 puntos. Si no tiene que darle comprobante con un asiento. Y si algún día y si a FIP en algún momento le pide el libro de diario rubricado, hace una denuncia de venta de pérdida del libro y no encuentran más. Por eso, nosotros le enseñamos la herramienta que corresponde. Después está por el costado, pasan los colectivos, pasan de todo. Bueno, ¿estamos? ¿Hasta ahí? Bueno, el estado contable que ya hablamos, algo. Y bueno, ahí está. Hoy quedamos hasta que terminamos el circuito. Así no hacemos horas, por favor. Cuando hablábamos de la contabilidad y las normas que hay que cumplir, y decía acá,
cada empresa puede llevar una contabilidad gerencial que establece sus normas de acuerdo a sus necesidades. Van a ver en contabilidad para costo y contabilidad para la gestión. La contabilidad financiera, la que practicamos, es de uso externo. Por lo tanto, por el otro lado tenemos la contabilidad gerencial, uso interno. Yo le hice un cuadrito con la diferencia para que a usted se le haga más fácil para estudiar. Nada más que eso. Establecer conceptualmente, pero por diferencia, las contabilidades. Analiza la organización en su conjunto y la gerencial pone énfasis en determinado sector, lo que le decía. El aserradero quizás va a querer determinar el costo de una determinada situación, ¿sí? Otra actividad en algún otro sector, pero pone énfasis en eso. Se rige por normas legales y en esta establece las normas de la organización de acuerdo a sus necesidades. Tiene un menor grado de análisis, en cambio la gerencial tiene un mayor grado de análisis, porque justamente queremos estudiar un determinado sector donde creemos que está la cosa. Y se preocupa por lo que pasó la financiera, siempre lo que ya pasó. En cambio, la gerencial se preocupa por lo que va a pasar. Siempre hacia adelante, anticipándose, tratando de anticiparse. Bueno, y ahí estamos, ahí llegamos. Habían otras filminas antes que esto, pero tiene que ver todo lo que habíamos charlado. Así que hasta acá llegamos, la bolilla de proceso contable. ¿Estamos? Sí, sí, Profe, esto del estructura de paradigma, lo del paradigma, esto que dice al final, lo de la teoría o modelo explicativo de las realidades físicas. ¿Cómo se explicaría eso? No, discúlpame, no te escuché. La última No, vez que- eso quedó como un mensaje nomás, pero no tiene que ver con la bolilla esta. Ah, ok. Como una conclusión nomás. ¿Estamos? ¿Listo, profe? Sí, mejor ya está conectada. Sí. Pero sí, teoría. Sí. El mismo libro. Magdalena y colaboradores. Estructura y proceso. Acá, porque yo dejé de compartir. Yo voy a cambiar, voy a archivo. Los dos de arriba. Pero vamos a abrir de a uno. Claro, primero el de abajo. Primero el de abajo. Sí, ahí ya le confirmo. ¿Sí? No. El otro era primero. Primero el otro. Sí, Este. sí. ¿Y por qué sigue aquello? Porque tiene que seleccionar.
Y ese se puede aumentar un poco. Igual me sirve porque ellos me siguen desde el... Sí, no. Ahí se ve. Ahí le doy. Ya, ahí le... No, qué difíciles que son. Ahí está. No, está perfecto. Bueno, chicos, yo les mandé esto por el chat de la cátedra. Ustedes me siguen por ahí, por acá, como más cómodo les quede. Yo quisiera llegar a dar antes del parcial por lo menos 4 cursogramas. El primero que vimos fue pago, ¿no es cierto? Pago. Bueno, no se olviden, y yo voy a ser un poco insistente en el tema de cómo concebir los cursogramas. En realidad son procesos que están representados por un cursograma. Tienen presente la página donde está el conjunto de símbolos que ocupamos que exige la norma IRAM. Lo tienen, ¿no? Bueno, porque ya tratándose de esto, es algo que inequívocamente tiene que definir cómo se hace ese proceso en una organización. Primero, tenemos que poner bien claro el título del proceso. Segundo, es importante que siempre se ponga la fecha de vigencia. Después hay que tener claro cómo empieza y cómo culmina el proceso del que estamos hablando. Entonces, mucho de lo que yo les voy a decir en la clase va a ser un poco reiterativo, no importa. Entonces, nosotros cuando terminamos esta parte del práctico tenemos que saber hacer cursogramas. No es que tenemos que saber de memoria 5, 6 o 7 o 8 cursogramas. Este se llama cobranza de créditos con cobradores. Y bien dicho, de crédito. Entonces, ustedes se imaginan una organización comercial, en este caso, que tiene clientes a los cuales le abre una cuenta corriente. La cuenta corriente tiene algunas condiciones para abrirla, todo eso está claro, pero nos interesan 2 cuestiones importantes. Primero, tiene que tener un límite en cantidad de dinero y después un límite en la cantidad de tiempo. A manera de ejemplo, vamos a suponer que una empresa de construcciones va y tiene cuenta corriente en un comercio que vende materiales de construcciones. ¿Qué decís? Puede ser Aguilar, puede ser ahí, ¿cómo es? Pomaco, que ahora hace rato no se llama Pomaco, ¿cómo es? Vercomat. Vercomat, por ejemplo. Hay muchos ejemplos. Entonces, ¿qué le va a decir el gerente encargado de abrir la cuenta corriente al cliente? Cuando vos llegues, esto es un ejemplo desde ya, a los 3 millones de pesos, yo más no te puedo dejar sacar en cuenta corriente. Se entiende que todo eso se estudió, entonces es un límite que está acorde a las condiciones de esa empresa que va a retirar materiales en cuenta corriente. Y después vamos a cerrar las cuentas mensualmente. Cuando se cierra la cuenta del mes, vemos todo, te mandamos un resumen, que antes se llamaba el corte de hoja porque se imprimía. Todo eso, por supuesto, hoy te mandan por mail. Y después, para el pago, vos me enviarías un cheque a 15 días. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a establecer cobranza de una cuenta corriente, nosotros le estamos llamando entonces a esto circuito de cobranza de crédito con cobradores. De crédito porque es una cuenta corriente donde tenemos el crédito. Ahí siempre nuestra cuenta está en negativo. Yo les insistía en la primera parte que vimos de los prácticos, que correspondía al primer parcial,
con el tema de documentos comerciales. Los documentos comerciales acá cobran mucha importancia, porque son los que dejan constancia de la intervención de cada área y de cada persona que pertenece a las áreas que intervienen. Entonces, créditos. Vamos por otro lado, empecemos. ¿Cómo es la lógica del proceso de cobranza de créditos con cobradores? Y es lógico, si vos vas a cobrarle a alguien, tiene que haber un cliente. Dijimos que todo lo que es exterior a la organización de la cual se trata el proceso, conviene ponerlo del lado exterior de lo que es el diagrama central. Entonces, hay un cliente, está afuera de lo central, está por lo menos a un costado, a uno de los lados. Van a haber cobradores que son los que van a ir a hacer la cobranza. Esto ya lo hablamos la vez pasada. Hoy por hoy siguen habiendo cobradores en las organizaciones empresariales porque no es solamente ir a cobrar. El cobrador tiene mucha afinidad con el cliente con el que va a hacerle la cobranza. Entonces, algunos cambios, unas adaptaciones, todo lo que el cliente crea que se puede optimizar, generalmente lo habla directamente con su cobrador. No es algo tan frío como decir, voy, le cobro y se terminó. Entonces, si vamos a hacer cobranza con cobradores, tienen que haber cobradores. Ese conjunto de cobradores tienen que estar organizados por alguna persona en algún área. A eso le llamamos cobranza. Entonces, tiene que haber un área de cobranza. Y acá les hago un comentario. Esto que suena grande, sí, todo un área de cobranza, por ahí puede ser un escritorio con una persona en una oficina y esa persona tiene la capacidad de organizar 40, 60 o 70 cobradores. Bueno, pero el área se llama cobranza. Después, ¿qué vamos a cobrar? Los créditos de los clientes, los créditos que le dimos a los clientes. Entonces, hay un área de crédito. Va a haber movimiento de efectivo sobre todo, pero de papeles que importan pagos, ingresos. Entonces, caja tiene que estar presente sí o sí. Después, tesorería. Si hay caja, movimiento, tesorería tiene que estar. Al último aparece, pero ya no es un área donde se desarrolle parte del proceso, está contabilidad, que acá no lo ponemos porque al último simplemente en un proceso no representado se define qué contabilidad va a ser la registración de todo esto que se mueve. Entonces, tenemos acá en la descripción un pequeño listado de lo que significa la documentación que interviene en este proceso. Entonces, arriba dice planilla de deudores, después dice planilla de cobranzas por cobradores, documentación, planilla de caja, planilla general de ingresos, egresos y movimientos varios, que ya sabemos que eso hace tesorería cotidianamente, y la planilla de rendición. ¿Cómo empieza entonces este proceso? En el área de créditos, y ahí dice número 1, créditos, emite conforme a su base de datos una planilla de deudores a cobrar por duplicado, donde constan los respectivos importes de cada cliente. Lógicamente, se inician créditos y créditos lo que hace es consultar el archivo que tiene, por eso tenemos acá una flecha con un segmento de recta discontinuo, porque no es que mandamos algo ahí, se va a hacer una consulta a ese archivo, se consulta ese archivo. Y que decimos que esas son facturas vencidas. Vencidas no porque dejaron de tener vigencia, al contrario, empezaron a tener vigencia porque esas facturas están en condiciones de ser cobradas. Imagínense un cliente que le van a cobrar y dicen, sí, pero todavía no pasó un mes o no llegué al monto que habíamos establecido. Esto es poco serio. Entonces, hay que cerciorarse bien qué se manda a cobrar a los cobradores a esos clientes. Eso es lo que significa esta primera parte de acá. Entonces, el responsable de créditos
hace una consulta a todos los archivos que tienen y ahí va generando con todas las facturas que están en condiciones de ser cobradas lo que acá llamamos la planilla de deudores. Se hace por original y duplicado. Y acá empieza lo que decimos siempre. Todos tienen que dejar constancia de su intervención y lo tienen que hacer con algo que sea fehaciente. Entonces, crédito hace la planilla de deudores por original y por duplicado y los envía al área de cobranzas o al responsable de cobranzas. Cobranzas firma, y acá ya ustedes empiezan a ver cómo es el criterio, vamos poniendo los redonditos con los números que nos van ubicando y que nos permiten hacer la referencia para la descripción. Entonces, en el punto 2, que dice, le damos acá, cobranza recibe la planilla de deudores a cobrar, conforma el duplicado y la envía a créditos, quien la archiva de manera definitiva, cronológica y numérico ascendente. Con esa frasecita que se insiste, lo que se quiere dejar establecido es que si se hace todo bien y correctamente, todo tiene una ascendencia en número y en fecha. Entonces, a medida que los acontecimientos se van dando de esa manera, numérico ascendente y en fecha ascendente. Cobranzas recibió la planilla de crédito y se queda con el original, y el duplicado lo firma y lo envía a crédito. Si llega a haber algún problema, ¿qué va a decir el de crédito? No, yo cumplí mi trabajo, acá tengo la constancia, le envié a la gente de cobranza y está firmado por ellos que ellos recibieron, yo cumplí. Es un ejemplo un poco forzado, pero así es la realidad. Entonces, no solamente que queda una constancia, sino que el original le queda a cobranza, porque puede ser al revés, que cobranza tenga algún inconveniente y diga, bueno, no sé, yo hice lo que me mandaron de crédito, acá tengo el original que me enviaron ellos. Y ahí continúa el proceso entonces que había iniciado con la consulta en crédito de las facturas vencidas de los clientes. Vamos entonces al punto 3. Ahora me estoy valiendo un poco de la descripción para que ustedes vean. La descripción lo más sintética y expuesta posible. En realidad esto es eminentemente gráfico, pero para que inequívocamente las cosas se hagan como se concibieron, lo gráfico se vale de lo escrito que está definido en la descripción. Vamos entonces a lo que estamos viendo, el punto 3. 3 dice, cobranza confecciona por duplicado la planilla de cobranzas por cobradores. El formulario original de la planilla de deudores a cobrar archiva en forma definitiva, cronológica y numérico ascendente. Entonces, a esta altura, acá en el punto 3, nosotros tenemos que el área de cobranza confecciona una planilla donde define a cada cobrador de qué cliente se tiene que encargar. Cada cobrador entonces tiene claridad de eso y recibe ese listado que pasa a ser su responsabilidad. La planilla de deudores que le había enviado crédito la archiva definitivamente, la tiene si necesita hacer después alguna consulta, lo que sea, pero ya la archiva definitivamente. Esa planilla de cobranza por cobradores la envía a los cobradores. Y esto es la parte donde yo insisto. Acá gráficamente vemos una línea, pero la reciben varios cobradores. O sea, si fuéramos rigurosos, tendríamos que hacer varias líneas mostrando varios cobradores que reciben varias planillas. No tiene sentido, con una ya queda gráficamente bien definido, pero tengan en cuenta que esto es algo que se repite en los cursogramas. Muchas veces gráficamente se ve una gráfica, pero que representa algo que se hace varias veces. Entonces, cuando hablamos de planillas de cobradores, de cobranza por cobradores, son varios cobradores que reciben planillas.
Punto 4, entonces, cobradores reciben ambas copias de la planilla de cobranza, firma el duplicado y lo entrega a cobranza. Acá es el mismo procedimiento. La gente o el responsable del área de cobranza tiene que tener constancia de lo que le entregó como responsabilidad a cada uno de los cobradores. Entonces, cada uno de esos que recibe el original y el duplicado, se queda con el original, firma como recibido el duplicado y lo envía de nuevo al área de cobranza. Cobranza entonces deja constancia de la intervención que hizo y de lo que hizo en esta parte del proceso de cobranza. Acá dice planilla de cobranza y dice punto 5. Acá lo archiva temporariamente, porque después tiene que hacer una comprobación de todo eso. Entonces no es un archivo definitivo. El triángulo con el vértice hacia abajo significa un archivo temporario. Vamos a ver qué dice acá en descripción el punto 5. Cobranza archiva la planilla de cobranzas por cobradores por duplicado conformada en forma transitoria, temporaria o transitoria. ¿Por qué? Porque después tiene que corroborar esta acción que mandó a hacer. Seguimos entonces acá en el punto 6. ¿Qué dice el punto 6? Cobradores, en función de la planilla, procede a realizar las cobranzas en cada uno de los... y a cada uno de los clientes recibe un recibo oficial archivando de manera transitoria el duplicado. Entonces estamos acá en el punto 6, ahí hay una parte que no puedo leer muy bien ahí, dice, cobradores en función de la planilla procede a realizar las cobranzas, emitiendo en cada caso el recibo oficial y archivando de manera transitoria el duplicado. Lógicamente, con esa planilla vamos al cliente y acá nuevamente está dibujado como si fuera uno, o sea, hay un dibujo, digamos así, una gráfica, pero son muchos clientes y muchos cobradores que se grafica una sola vez. En un proceso, esto, fíjense después, significa proceso no representado, porque a nosotros no nos interesa qué burocracia pone en marcha el cliente para realizar este pago, pero cuando le paga al cobrador, el cobrador recibe un recibo oficial. Bueno. Ahora entonces vuelve todo eso a cobradores y llegamos a lo que es el punto 7. El punto 7 dice, cobradores procede a la rendición de las cobranzas efectuadas confeccionando la planilla de rendición de cobranzas por triplicado. Ahora les explico esto. La planilla de cobranzas por cobradores es archivada definitivamente de manera cronológica y numérico ascendente. Hay muchos cobradores que, aparte de tener un sueldo, tienen una comisión. Entonces le tiene que quedar una constancia de los clientes a quienes cobraron. Aparte de que tiene que mostrar que cumplió con lo que en el área de cobranzas le definieron como los clientes a quienes ese cobrador tenía que cobrar. Eso es lo que define el punto 7. Voy a repetir todo lo que ocurre en el punto 7, que es en el área de cobradores. Cobranzas. A ver, acá, 7. Cobradores. 7. Cobradores procede a la rendición de la cobranza. Claro, todo el producido de la cobranza que hicieron tienen que rendir. ¿Y qué hace? Hace una planilla porque tiene varios clientes a los que fue cobrándole. Entonces tiene también varios duplicados de recibo. Acordémonos que el recibo original se le entregó al cliente. Entonces, el recibo duplicado sí quedó en manos del cobrador. Entonces, hace una planilla con un listado de los clientes a quienes fue a cobrar y reúne y ordena todos los comprobantes que son los recibos duplicados. Entonces, confecciona la planilla de rendición de cobranzas por triplicado. La planilla de cobranzas por cobradores es archivada definitivamente de manera cronológica y numérico ascendente.
Acá está mostrando la planilla de cobranza. Eso lo archiva el cobrador. La planilla, ¿cuál dice acá? La planilla de cobranza. Claro, una, pero hay varias copias. Entonces, a esta altura del partido del cobrador, ¿qué tiene? Tiene los recibos duplicados, tiene su planilla de cobranza y tiene una planilla de rendición por triplicado. La planilla de cobranza de la que hablamos y que acá se archiva es la que le había entregado cobranza, porque ¿para qué le sirvió? Ya expiró en su vida útil para él, pero no la tira, la archiva definitivamente. Lo que hace circular es la planilla de rendición, donde él hace la rendición de todo lo que le enviaron a hacer. Eso manda al área de cobranza, como quien en lenguaje coloquial dice: mira, che, cobranza, cumplirlo con lo que me dijiste, acá te mando una planilla con todos los clientes que cobré y te mando la documentación. Bueno, listo, vamos a mirar. Entonces ahí llegamos al punto 8. Acá vemos que tenemos un conector, ya les expliqué, para no perdernos cuando se va a cambiar de hoja y no podemos continuar en otro lugar, tiene que ser, puede que hayan 2 o 3 conectores, lo que sea, acá hay uno que es A y sabemos que esta parte del proceso en su gráfica debe continuar en la otra hoja donde está indicándose un conector similar a este. Entonces, toda esa documentación y esa planilla se manda a cobranza. Ahí llegamos al punto 8 y pasamos de hoja. Ahí pueden observar que estuve estudiando unos años atrás y se me cayó un poco el mate sobre la hoja. Claro, me gustó, me estás ayudando, eso me gusta. A ver un poquito, vamos con la otra hoja. Siempre dice que apunte manchado es apunte quedado. Claro, exactamente, y no es mentira, ¿eh? Pues ya estábamos con el matecito ahí siguiéndole y buscando. Bueno, entonces voy a leer el punto 8. Hoy estoy insistente con el tema de la descripción, que en el primer cursograma que vimos es como que dejamos para comentarlo después, para avanzar en transmitirle a ustedes las ideas de propiamente lo que es el cursograma, o sea, la parte gráfica. Hoy insisto también con la descripción, porque, y acá viene algo que ustedes suelen preguntar como alumnos: profe, ¿qué va a tomar? ¿Cómo es? Bueno, siempre trato de definirle los criterios. Primero, fijarme bien la parte gráfica, que esté en las áreas, que esté el nombre del proceso, las áreas bien definidas, que esté bien definido dónde se inicia el proceso, y después que el desarrollo, que puede llegar a tener alguna diferencia con lo dado, pero tiene que tener lógica, y asegurarnos de que la intervención de cada área deje constancia de esa intervención. Cada área y en cada área cada persona. El 8 entonces dice: cobradores, procede a la rendición de las cobranzas efectuadas confeccionando la planilla de rendición por cobranza por triplicado. Eso ya lo dijimos y acá recibimos por triplicado y cobranzas, permítanme un poquito, planilla de rendición 1, porque hay varias planillas de las que estamos hablando. Cobradores procede a la rendición, eso está, de cobranza, efectuando, confeccionando la planilla de rendición por cobranza por triplicado, sí. Planilla de rendición. Está bien. Nosotros acá tenemos en el punto 8 la planilla de rendición duplicado. Pasamos al área de crédito porque el crédito tiene que actualizar. Sus clientes pagaron, entonces los saldos de esos clientes deben actualizarse con el pago que le hicieron a los cobradores. Después, la planilla de cobranzas ya se archiva definitivamente.
Y acá en el punto 9 decimos, cobranza efectúa un control cruzado respecto a la planilla de cobranzas por cobradores. ¿Se acuerdan que habíamos definido que en cobranzas, acá en la planilla de cobranzas por cobradores, nosotros teníamos un archivo transitorio? Cuando llegamos a esta parte del proceso, los cobradores ya nos entregan una planilla donde queda constancia de todo el trabajo que hicieron, y ese trabajo que hicieron era el que se le había encomendado a través de una planilla de cobranza. Entonces, el responsable de cobranzas hace un control con la planilla que había archivado transitoriamente. Una vez hecho ese control, ya esa planilla ya expiró en su vida útil. Es por eso que ya se hace el archivo definitivo de esa planilla de cobranza. Ahora le tenemos que participar, que es lo que les decía recién, al área de créditos. Créditos recibe toda esa documentación y tiene que actualizar el saldo de los clientes, porque ya pagaron. Es lo que se indica acá con una flecha, con el cuerpo de la flecha discontinuo, porque no es algo que hacemos o que vamos y archivamos, no, es ir a un archivo, actualizar ese archivo y después, aparte de eso, hacemos que la planilla de rendición por duplicado sea archivado definitivamente. Ahí culminamos con lo que es denominado el punto 9. Punto 10. ¿Sí? Perdón, ¿qué decís, nena? Tenemos la planilla de rendición. 7. Recibo. Preparan los recibos. Espera. A ver. Achicarle un poquito. La primera imagen. No. Ese es 8. Más arriba está el 7. Bueno, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Eso le quería decir. Eso ustedes tenían en el aula virtual. Ustedes no se preocupen. Nosotros acá estamos estudiando y viendo, yo les transmito la lógica de esto. Si hay alguna diferencia, no importa, el tema es que como lo tengan desarrollado tiene que tener razonabilidad, tiene que ser un proceso que sea lógico y de acuerdo a cómo hacen, si hay alguna diferencia, y bueno, eso en la descripción tiene que estar bien descrito. Yo les propongo lo siguiente. Voy a terminar con esto así como lo tengo y después vemos ese que ustedes tienen ahí, aclaramos las diferencias si las hay. Sí. Claro, hacen por triplicado, después le vuelve de cobranza una planilla con media firma, que es la constancia que le queda a cobradores de que ellos entregaron esa planilla. Fíjate en ese que vos tenés, tiene que haber algo así, por lo menos el de un poquito más abajo. Yo lo tengo acá, pero recién después de que pasa por caja. Por eso yo no llegué todavía a esa parte. Pero a los cobradores le va a quedar una de esas planillas que hicieron por triplicado, le va a quedar el duplicado conformado. Pero no por el área de cobranza, ya por tesorería, porque ellos tienen que entregar también dinero, cheque, todo lo que signifique que su cliente pagó. ¿Entiendes? Bueno, voy a continuar por acá, después vemos si hay alguna diferencia, la zanjamos, pero como está concebido es exactamente igual. Vamos entonces a después del conector. Acá, Sí. Yo ya les voy a leer ahora lo que es... tendríamos que cambiar acá. Eso vamos a pedirle a...
a la profesora Nati Duarte. Vamos a la the next sheet. ¿Eh? No sé. Ahora cuando viene le hacemos descargar, yo quiero continuar. Chicos, ustedes se van fijando ahí, yo les voy diciendo porque, bueno, no queremos meterle mano ahí a la computadora de Aldo. Bueno, cuando nosotros llegamos a eso que era el conector A y todo eso se envía al área de cajas, llegamos a lo que tenemos acá como el punto 11. Voy a volver a leer el 10. Crédito en base a la planilla de rendición verificada procede a la actualización de saldos archivando en forma definitiva, cronológica y numérico ascendente. Eso ya lo dijimos. Entonces, el área de crédito recibe toda la documentación, ahí viene la flecha discontinua que les decía, y actualiza el archivo. Porque los clientes pagaron, entonces tienen que dejar como corresponde los márgenes de crédito y todo eso. Vamos al punto 11, que ahora sí esto ya aparece en la próxima hoja. Dice, Caja recibe la planilla de rendición de cobranzas y efectúa un control cruzado de los recibos con los valores recibidos, conformando el duplicado con las observaciones que hubiere. Si hay alguna observación que hacer o lo que sea, se hace, pero el área de caja recibe todo eso y ahí es donde caja hace una firma de la planilla de rendición duplicado, esa que se había hecho por triplicado por los cobradores, y le entrega al cobrador el duplicado con media firma. ¿Qué le queda de constancia? Entonces, de lo que era la planilla de rendición, ahora el cobrador tiene una, pero que está firmado por caja. Quiere decir que él no solamente entregó la planilla con el listado de todos los clientes que cobró, sino que también entrega el duplicado de los recibos que le entregó el duplicado que le entregó a los clientes y también el dinero, y que ese dinero fue a caja. Por eso acá aparece el signito pesos, porque todo entrega a caja. Cuando caja controla todo eso, ahí le devuelve al cobrador la planilla y ahí recién archiva definitivamente el cobrador esa planilla que había entregado. Pero reitero, no es solamente entregar la planilla, la documentación y el dinero. Seguimos entonces acá en el punto 13. Diariamente Caja confecciona, aquí esto es algo que nosotros ya sabemos, diariamente Caja confecciona la planilla de cajas por duplicado, remitiéndola a tesorería en conjunto con la documentación existente y los valores que correspondieren. Claro, Caja hizo toda esa registración y todo, pero Caja diariamente hace todos los movimientos de caja, entre los que está esto que sucedió acá, ¿me entiendes? O sea, Caja tuvo un montón de movimientos, no solamente este. Lo mismo ocurre después con tesorería. Entonces, todo eso se envía a tesorería. Ahí llegamos al punto 14. Dice, tesorería recibe la planilla de caja y procede a un control documental y de los valores recibidos, conformando, acá nuevamente, todo eso que le mandó caja, que hizo los movimientos de caja, hizo por original duplicado, envió a tesorería, tesorería hace el control de todo eso, se queda con el original, con la documentación, con todo eso que recibió de caja
y le devuelve la planilla de caja firmada al área de caja. Entonces caja dice, yo cumplí con mi obligación en este proceso y ustedes van a ver que en la planilla del movimiento de cajas que hice está incorporado este movimiento. Yo en eso insisto porque acá aparece caja y esta planilla de caja de la que hablamos no es solamente una planilla por este movimiento, es la planilla de toda la caja en la que está incluida este movimiento y todo eso manda a tesorería. Tesorería controla todo eso y todo lo otro que tenga que controlar y le devuelve a caja la planilla de caja conformada. Ahí sí caja ya puede archivar definitivamente en este proceso eso. ¿Cómo andamos con el tiempo, profesor? Y en 2 minutos más esto termina. Sí. Porque permite que va a límite para el No, sí. Pero háblame fuerte, por favor. Esta sí, esta de acá sí. Acá. No, acá recibe. Espera un poquito. Recibe la documentación. Hace la planilla por original y por duplicado. Esta planilla, espérate, ya me voy a fijar enseguida del cual estamos hablando, por eso en su momento yo ya puse esto de acá. Permitime terminar así. Aparece en la descripción. Puede ser, ahora me fijo. Yo lo que no quiero es interrumpir ahora, entonces después nos fijamos tranquilos, porque ya se nos vienen los otros profesores. Por eso yo mismo ya puse esto acá, porque estábamos con la duda. Pero vayamos a la lógica. Está la planilla de caja original y duplicado que se envía acá. Está la documentación, el dinero aparece ahí abajo chiquitito, y todo eso recibe. Todo eso se manda a tesorería y tesorería conforma la planilla de caja para que le quede constancia al área de caja de la planilla que hizo y eso se archiva definitivamente. La planilla de caja original se archiva definitivamente, pero puede archivarlo porque ya hizo todos los controles. Y ahora viene esta otra parte donde llegamos al punto 16, dice, diariamente tesorería confecciona la planilla general. Esta es una planilla que ya hablamos el otro día, planilla general de ingresos, egresos y movimientos varios, acompañando de toda la documentación recibida enviado a contaduría. Contaduría registra, pero tesorería también hace diariamente una planilla general, en este caso de ingresos, egresos y movimientos varios. Bueno, ahora, sí. Que tiene vigencia del 2024 y el boletín es del 2020. El de 2024 aparece que ¿ese de ahí? Ajá, no aparece ese. Y después que los procesos sí tienen un proceso. Bueno, ustedes sigan la lógica. Ustedes me hacen esto y está bien, o hacen el otro y está bien. Ustedes tienen que entender el proceso y hacerlo. Por eso te insisto. ¿Sí? Y yo les quiero dar 2 más, pero lo que no les doy no va a entrar. Y nosotros vimos pago y vimos cobranza. Yo quiero por lo menos uno de compra y uno de venta. Pero lo vemos tranquilo después. Sí. Sí, el martes vamos a ver índices y sistema presupuestario, pero eso es algo corto, por eso es tramposo también, porque los cortitos nunca le dan bolilla, pero lo vamos a ver. La salida acá estaba, listo. No, directamente no lo pongan y listo, tachado, ya denlo por tachado. Eso es lo que comentó tu compañera, ya en el nuevo, el viejo, yo tenía, por eso yo actualicé pero hoy no encontramos. Sí, claro. Listo, chao nena. Sí, claro, sí, cómo no. Sí. ¿Sabés qué vamos a hacer? Yo le voy a sacar una foto y nos comunicamos.
actualmente. Hasta luego, chicos, nos vamos. Mainer, este es tuyo.